No, tampoco era para ti, Fran. Lo siento. Que eres loca. Pero si tú no das el servicio, pues lo darás más. A no ser que quieras tú hacerme un masaje. Ah, viste, entonces no. No, hablen nomás, tranquilo. Ok, podemos hablar pulento. Puedo decir, dado que con esa voz no quiero ni siquiera darte la espalda, socio. ¿Qué? Te salió tan fúnebre, socio. Fúnebre. Mejor hablo yo. Antes cuático. Que eres Ok, loco. ya. Ya, profe, mejor habla. Vamos a poner silencio. Profe, siléncielos, porfa. Ya. Chiquillos, hasta el punto, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Si van quedando Sí, dudas, profe. por favor, las van guardando para el final, ¿ya? Vamos entonces con la segunda parte. ¿Dónde está la cuestión? Ahí está. Un poquito, chiquillos. Ya. Vamos entonces con la segunda parte. Ya tenemos claro lo que es una institución y cómo llega a conformarse. Ahora vamos con sus características más esenciales. La segunda mitad, claro, la segunda mitad estamos bien. La segunda mitad del texto lo que hace es presentar gradualmente todos los atributos que debe tener una institución para ser institución. ¿Ya? Y la forma en que estas características se dan. Entonces, vamos a partir de derecha a izquierda. ¿Ya? Porque las características de la derecha, en este caso, son más básicas que las de la izquierda. Entonces, vamos a comenzar por el carácter histórico que tiene una institución. ¿Ya? Toda institución, dice, debe tener una historia. Y la explicación que tenemos abajo dice que posee un proceso previo que no puede eliminar. ¿Bien? Si nosotros llevamos esta idea al ejemplo que estamos utilizando, vamos a entender que una persona no le puede decir te amo al otro y, y más o menos entender los mismos significados o asumir los mismos significados si no hay una historia que precede al te amo. ¿Ya? O sea, yo no llego de frente, conozco al otro y digo, ¿sabes que te amo? ¿Ya? Claro, además que hay alguien por ahí que lo hace, pero bajo ciertas condiciones, ciertas circunstancias, perdón. Pero en el caso de la pareja que estamos planteando, hay una historia de pareja, ¿bien? Hay un proceso. Normalmente en el encuentro con el otro yo no caigo obnubilado por un amor profundo, ¿bien? Es algo que es un sentimiento que se va desarrollando con el tiempo. Por lo tanto, hay un punto clave en el que el te amo tiene un sentido, ¿bien? Y ese sentido tiene relación con lo que hemos construido previamente, ¿ya? Por eso una institución es histórica, ¿ya? No siempre el billete de Luca, este que les mostré, ha sido un billete de 1.000 pesos. De hecho, este es un billete relativamente nuevo. Antiguamente existía otro billete de 1.000 pesos y si retornamos mucho más atrás no se hablaba de los 1.000 pesos, ¿ya? Hablábamos de los escudos. Entonces, toda convención social, incluso por ejemplo lo que decía, no sé si era Eduardo, Oscar, no lo recuerdo, pero incluso lo que tenía que ver con el uso de las palabras, estas convenciones sociales donde decimos, bueno, una mesa es esta cosa, ¿ya? Nos encontramos con que el uso de esos términos eh, solamente va a ser efectivo si se repiten en el tiempo,
¿ya? Para generar hábitos, para generar costumbres en las acciones, tiene que pasar un periodo de tiempo, ¿bien? Que me permita designar a esa cosa de una determinada manera y ese comportamiento se haya masificado completamente. Bien, por lo tanto, no existe una institución de algo, ¿bien? Si no tiene una historia que permitió que esta se convirtiese en institución. O sea, la institución, chiquillos, es un producto humano y requiere de un periodo de conservación importante, ¿ya? De trabajo previo. Es imposible no considerar la historia de una institución, ¿bien? Porque una institución es producto de una historia, en todos los casos, ¿ya? Que yo le diga te amo a otro es producto de una historia previa, ¿ya? Que yo tenga hijos posteriormente en el contexto familiar es producto de una historia previa, ¿ya? Buena o mala, que no tiene que ver exclusivamente con la relación de pareja, incluso se retrotrae a las experiencias biográficas de cada cual, cuando esas instancias en las cuales yo estaba absolutamente soltero y me sentía solo, incluso a eso. Bien, ese elemento de la historia es importante también. Bueno, en segundo lugar, nos dice el esquema que la institución ejerce control. ¿Qué quiere decir esto? Dice abajito, impone pautas de comportamiento, condiciones y sanciones. ¿Bien? Y aquí nos trasladamos al ejemplo del A, B y C. Bien, en el texto aparece primero, ¿cierto?, un ejemplo en el que se considera una relación de A y B, que sería una relación de pareja. Pero posteriormente agregan un C, que corresponde a los hijos, o a un hijo. Y es aquí donde comienza a operar el control. ¿Por qué? Porque cuando una institución se encuentra en un proceso naciente, es decir, se inicia la relación de pareja, yo les comentaba que aparecen pautas de comportamiento que son significativas dentro de la relación de pareja, ¿ya? Sin embargo, si esa pareja llegase a tener un hijo, o sea, otro miembro, ese hijo se somete a las pautas de comportamiento que se han creado o que se han gestado en la relación de pareja, ¿ya? Entonces, es a ese tercero que ejerce mayor control la institución, en este caso de la familia, ¿ya? Es decir, las pautas de comportamiento que se propiciaron dentro de la pareja ahora se trasladan a otros miembros, se trasladan a terceros, se trasladan a otras generaciones. Bien. Pero no se trasladan de manera flexible porque ya están establecidas. Por lo tanto, cuando un nuevo miembro nace en el contexto de una familia, de una pareja, nosotros nacemos con todo estando controlado. Por favor, es lo que pasa con todos nosotros. O sea, nosotros nacemos y nos encontramos con que hay pautas de comportamiento establecidas dentro del contexto familiar. No hay flexibilidad conmigo en ese sentido. A mí se me imponen esas pautas de comportamiento y no necesariamente de manera consciente. O sea, el solo actuar de mi familia alrededor mío impone esas pautas de comportamiento, ¿ya? El trato que tiene una madre, que tiene un padre, que tiene un hermano conmigo, impone pautas de comportamiento. Entonces, no es un control consciente. Bien, dentro del contexto familiar hay acciones que se consideran buenas, así como hay acciones que se consideran malas. Bien, eso puede variar entre una familia y otra, pero es precisamente cómo esa institución familiar se impone a los nuevos miembros que ingresan al grupo social. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vemos aquí la explicación que nos indica sobre el control, dice, impone pautas de comportamiento, impone condiciones para actuar de determinadas maneras, ¿bien? E impone sanciones, ¿ok? Entonces, si nosotros nos quedamos con el ejemplo del te amo, ¿bien? Para tener el hilo conductor, normalmente, ¿qué es lo que sucedería? Si nosotros hemos propiciado como pareja que el te amo es una práctica ya institucionalizada dentro del contexto de nuestra familia, para nosotros va a ser valorable que nuestros hijos
también se muevan en los mismos términos. ¿Bien? Por lo tanto, es bastante probable que tanto madre como padre verbalicen a su hijo desde una primera infancia su expresión sentimental en ese ámbito. ¿Bien? Entonces, yo mismo le puedo decir a mi hijo, te amo, te amo, te amo, te amo, y puede que mi hijo lo aprenda posteriormente antes de entenderlo. Aprenda a decirlo antes que entenderlo. Y vamos creando pautas de comportamiento. Luego ese niño le dirá te amo, quizás sin entenderlo aún a sus padres o a algunos cercanos, y así se va institucionalizando. Y nos damos cuenta que ese niño va a crecer con un montón de pautas de comportamiento que se dan en ciertas condiciones, producto de la exclusiva influencia y control que la familia ejerce dentro de ese grupo social. ¿Ya? Obviamente, cuando un miembro del grupo social transgrede una de las pautas de comportamiento que la familia, por ejemplo, no aprueba, entonces aparecen sanciones. Y esas sanciones son variables, ¿cierto? Absolutamente variables. O sea, si en vez de decirle, no sé, si en vez un hijo mío, en vez de tratar bien a otro, lo trata con desidia o con un sentimiento de odio, ¿bien? O de molestia, sin razón aparente, es bastante probable que haga valer las pautas de comportamiento de mi grupo social, o sea, mi familia, y le plantee que no estamos de acuerdo con ese tipo de acción. Y probablemente le diga, bien, sí, mira, si tú vuelves a hacer esto, va a ocurrir esto otro. ¿Ya? Por lo tanto, toda institución, si ustedes se dan cuenta, las acciones dentro de un grupo familiar se gestan sin tener sanciones. Bien, el punto es que cuando yo me acostumbro a una acción determinada dentro de un contexto determinado y llevo años en lo mismo, esa acción tiene poder coercitivo. O sea, yo puedo imponer y sancionar en el caso de que eso no se cumpla. ¿Bien? Es un derecho que esa acción se gana por haberse tipificado, o sea, por haberse institucionalizado. ¿Bien? O sea, si tú llevas años diciéndome te amo y sucede que ahora como que me lo dices menos, ¿bien? Incluso, o cuando me lo dices, pucha, no me lo dices con el mismo, no sé, quizá con la misma disposición, con el mismo cariño, es más como no sé, por costumbre, sí, porque estás acostumbrado a decírmelo. Entonces, cuando yo constato que se viola alguna pauta de comportamiento, inmediatamente eso se hace saber, ¿bien? Y se sanciona de algún modo, ¿ya? En ética yo siempre les daba un ejemplo acerca del saludo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo entro a la sala de clases, los saludo y todos están callados y nadie me saluda? ¿Bien? O sea, no hay una norma moral que los obligue a ustedes a saludarme, ¿bien? Pero sí hay una norma social. Por lo tanto, y el saludo es una institución. ¿Por qué? Porque hemos establecido acuerdos respecto a su ocurrencia en un contexto como el de una clase, por ejemplo, y no solo en ese contexto. El saludo está institucionalizado en distintos ámbitos. Por lo tanto, cuando una persona saluda y no recibe la reciprocidad del acto, o sea, no te devuelven el saludo, a fin de cuentas yo considero que los otros están violando una norma social. ¿Bien? O sea, están atentando contra una institución que está establecida en la interacción de las personas. ¿Ya? Por lo tanto, las sanciones que yo puedo emitir también son sociales. Entonces, esto es un ejemplo bien rasca, pero imagínate, yo no podría decir, ¿sabe qué? Cada vez que yo saludo o digo algo, esta persona no me pesca ni en bajada. Así que, no sé, cada vez que revise sus trabajos les hago la cruz. ¿Ya? Voy a revisar sus trabajos con una disposición negativa. Entonces estoy revisando súper bien, contento, y de repente llego, Eduardo, ¿ya? Y cambia la cosa. ¿Ya? Entonces, chiquillos, las instituciones, producto de que son acciones que ya están acostumbradas y establecidas, son normalmente rígidas. ¿Ya? Y cuando se le imponen a terceros, se le impone con esa rigidez. ¿Ya?
Eso tiene relación con otra cualidad que aquí se está manifestando, ¿ya? Que es que la institución es objetiva, ¿ya? Por favor, lea la explicación de objetiva abajito. Dice, se transmite como verdad a las nuevas generaciones. ¿Ya? O sea, no hay flexibilidad en la transmisión de una institución de generación en generación, ¿ya? Yo no, cuando nazco no tengo la posibilidad de elegir. Por lo tanto, todo lo que ocurre con las pautas internas dentro de una relación de pareja son absolutamente morales, es decir, son impositivas, ¿ya? Nosotros en el contexto de una familia podemos ver esto cuando, típico, ¿cierto? Una pareja tiene su primer hijo, ¿ya? Y tiene ciertos comportamientos que son propios de la familia. Y vas a la casa de tus suegros o de tus padres, madres, ¿ya? Y constata que a veces tus madres, padres, suegros y todos ellos tratan o implementan conductas o acciones que son propias de sus costumbres, de sus instituciones, pero no de las de mi familia. Entonces dice, dale, no sé, dale porotito nomás al niño. ¿Ya? Y sucede que yo no le doy porotos porque le hace mal. ¿Ya? Entonces, no sé, al niño como no come porotito, le cuesta hacer caquita, entonces cuando se los doy normalmente se los muelo. Entonces mi suegra dice, no, dale porotito nomás, sí. Ahí hay un conflicto institucional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, no sé, pues fue a visitar a mi suegra y estoy en la casa de mi suegra y sucede que la institución familiar funciona bajo otras condiciones en ese contexto. Y yo me fui a meter ahí. Entonces, hago valer o intento hacer valer mi propia institucionalidad familiar en el contexto de otra institución como la de mi suegra. ¿Me entienden o no? Entonces, toda institución, por muy amorosa que sea, como estamos hablando en este caso, por muy amorosa que sea, se impone de manera rígida a las terceras generaciones. Es objetiva porque no cabe opinión personal aquí, ¿ya? Cuando yo nazco y soy hijo, normalmente se me imponen un sinfín de pautas de comportamiento que a mí no se me consultan, ¿ya? Yo no opino sobre ellas. Nadie opina sobre ellas porque ya están establecidas. ¿Okay? Entonces, yo educo a mis hijos como quiero, típica consigna, ¿cierto? Bueno, ese educar a tus hijos como quieres significa tú impones las reglas del juego. Y las reglas del juego son las mismas que han existido siempre, independiente de que sean buenas o malas. ¿Ya? Por eso es objetiva, porque aquí no hay democracia, no cabe opinión. ¿Ya? Tú, por el simple hecho de relacionarte conmigo, lo vas a hacer bajo estas condiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. El que sea siempre así permite que una institución se afiance. ¿Ya? Entonces, un ejemplo claro es la salud en Chile. La salud es un ejemplo de institución afianzada en malas prácticas. ¿Ya? Bueno, hoy podemos ver las consecuencias. ¿Ya? Es un ejemplo de institucionalidad negativa. ¿Ya? También podemos verlo en los liderazgos negativos. Bueno, en fin, hay un sinfín de ejemplos. Bueno, sigamos con las características. Decimos también que una institución es legítima. Bueno, faltó el tilde ahí, disculpen. Legítima. Dice se explica y justifica mediante el lenguaje. ¿Ya? O sea, todas las normativas internas dentro de un grupo social, dentro de un grupo familiar en este caso, se legitiman a través del lenguaje. Esto quiere decir que todo lo que hemos hablado, chiquillos, cada vez que se manifiestan acciones, ¿bien? Cuando yo implemento mecanismos de control, cuando hablo con mis hijos, o sea, el principal recurso para transmitir las pautas de comportamiento de una institución, lo hago a través, perdón, el principal recurso es el lenguaje, ¿bien? Yo lo hago a través del lenguaje, a través de los significados que transmito a través del lenguaje. Por lo tanto,
podríamos decir que cada vez que nosotros hablamos dentro de nuestras pautas de comportamiento en el contexto de una familia, lo que estamos haciendo es legitimando. ¿Bien? O sea, si yo veo que mis hijos, ¿bien?, tienen una forma de crianza y esa forma de crianza la replican también con sus hijos y la replican también con otras familias en otros contextos y hablan de ello y la experimentan, o sea, lo que están haciendo ellos no solo es masificando esas pautas de comportamiento familiar originales que aprendieron, sino que lo que están haciendo es legitimando, dándole validez absoluta a los comportamientos que se gestaron inicialmente en esta pareja de la cual hablábamos. ¿Ya? O sea, legitimar, en este caso, no es otra cosa que darle validez absoluta a través del lenguaje. ¿Ya? Si usted me hace un trabajo, una actividad, y yo le digo, señor, usted tiene un 5.8, ¿ya? Y después ese 5.8 aparece en el sistema, ¿bien? Al momento de aparecer en el sistema se está legitimando. ¿Ya? ¿Por qué? Primero porque se masifica a otro contexto, ¿bien? Pero además yo lo confirmo, ¿sí? La legitimación es una confirmación, ¿ya? Y después ese 5.8 aparece en tu pauta, en tu concentración de notas final, y así, o sea, se sigue legitimando, ¿ya? Y posteriormente usted se va a titular y va a tener su respectivo certificado de notas con su certificado, y se vuelve a legitimar, ¿ya? Y te quedaste con eso, y eso marcó tu profesión, a fin de cuentas, ¿ya? Entonces, eso es la legitimación. Repetir mediante el lenguaje, ¿ya? Masificar las acciones, masificar los comportamientos a través de lo que yo hablo, ¿ya? El lenguaje, no se olviden, es la principal institución. ¿Por qué? Porque permite formar otras instituciones. Todas las instituciones se institucionalizan a través del lenguaje. Ese va a ser el tema posterior a este, ¿ya? Otra cualidad nos indica el esquema que la institución posee reciprocidad. Esto ya lo dijimos, ¿cierto? Los miembros de un grupo social comparten los significados sobre dichos comportamientos, como lo planteamos acerca del te amo, ¿cierto? Bien. El te amo que nosotros expresamos en una relación de pareja o en el contexto familiar tiene un significado que es entendido por todos nosotros y es un acuerdo, es una convención social. ¿Bien? Y esos significados son recíprocos, todos entendemos más o menos lo mismo. ¿Ya? Habíamos dicho en un comienzo que una institución se forma de acciones recíprocas que se repiten. ¿Ya? O sea, esas acciones tienen más o menos la misma validez y más o menos el mismo significado entre los miembros que conforman un grupo social. O sea, yo tengo mi grupo de amigos, yo no soy amigo de todo el mundo. Pero sucede que en mi grupo de amigos hay ciertas convenciones sociales. Por eso precisamente somos grupos de amigos. Hay una reciprocidad respecto, por ejemplo, a disfrutar ciertas prácticas. ¿Ya? O sea, viernes de cervezas. Viernes de cerveza y pizza. O sea, le atribuimos al viernes, un valor que el viernes no tiene. Un valor de diversión, un valor de distensión, de esparcimiento, recreación, de disfrute y de otras cosas que no viene al caso comentar. ¿Ya? Vamos con las tres últimas cualidades, que son cualidades más duras. ¿Bien? La institución posee una lógica. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Tiene una estructura cuyo significado proviene de la reflexión de sus miembros. Esto es podríamos decir, es una forma de plantear lo mismo que la reciprocidad, pero en términos más formales. ¿Ya? Los significados que le asignamos a algo tienen normas, tienen leyes, tienen una estructura. ¿Ya? O sea, tienen que entenderse de la misma forma siempre. ¿Ya? Un billete de 1.000 pesos me permite comprar cierto tipo de cosas. Está preestablecido, hay una normativa. ¿Bien? O sea, tiene una lógica de uso. Por eso el término lógica, o sea, tiene sentido, tiene un sentido que está estructurado, que es ordenado.
¿ya? O sea, cuando yo voy, por ejemplo, voy a conocer a la familia de mi esposa y nunca antes los he visto, no he compartido con ellos, eh, lo que hago es ir a conocer la lógica de funcionamiento que tiene su grupo familiar. Por eso es una situación compleja, porque ahí hay un encuentro institucional. ¿Bien? Entonces, cuando yo voy a la casa de mi suegra por primera vez, me encuentro con que voy a conocer cuál es la lógica de funcionamiento que tiene esa familia, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus comportamientos más recurrentes, qué significados le asignan a las cosas y a las situaciones, qué les parece divertido, qué es lo que disfrutan, qué es lo que no disfrutan, qué opinan de la política, cuáles son sus creencias. Bien, es una radiografía estructural de la familia. Y todo tiene sentido en ese contexto familiar. Puede que no lo tenga en el mío, pero sí lo tiene dentro de ese grupo familiar. Entonces, todo grupo familiar tiene una lógica, y esto quiere decir que tiene un significado ordenado. Cada acción dentro de una familia tiene un significado ordenado, ¿ya? Por lo tanto, no hay institución que se mueva bajo, por así decirlo, bajo ideas o acciones que no tengan ningún sentido, por muy distintas que sean las rutinas familiares de una familia con otra. O sea, nosotros podemos ver que hay una fauna importante. ¿Bien? Luego, el esquema nos indica que una institución es íntegra, o se integra en realidad, se integra ipso facto, se asocian a otras instituciones de forma espontánea en la interacción. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se forma una relación de pareja, ¿no? Hay un dicho, ¿cierto? Cuando usted se casa con alguien, no se casa con ella nomás, se casa con la familia, ¿no? Efectivamente. Bien. Ahí se produce un encuentro institucional. O sea, cuando yo conozco a una persona en el contexto de una relación de pareja, o cuando yo conozco a personas que van a formar parte de mi grupo de amigos, o mi grupo de compañeros, típico cuando un chiquillo llega a un curso nuevo, o cuando tú llegas a un trabajo nuevo, o cuando llega un nuevo miembro de la familia, etc., lo que se produce es una integración institucional en el acto. Ipso facto quiere decir que ocurre, sí, no es planificada. ¿Bien? Si yo voy a la casa de mi suegra, va a haber un choque institucional. ¿Bien? Van a haber pautas de comportamiento que son propias de mi formación familiar y van a haber pautas de comportamiento que son propias de la integración familiar, de la interacción familiar de la casa de mi suegra. Entonces lo que va a haber ahí es un encuentro. Bien. ¿Y qué va a suceder en la práctica? Como la relación entre ambas instituciones familiares se va a seguir gestando. Esperen un poquito, chiquillos. Como la relación entre ambos grupos familiares se va a seguir gestando, probablemente nazcan nuevos comportamientos, nuevas pautas de comportamiento, ¿bien? Que ahora corresponden a la relación de la familia de mi suegra conmigo. ¿Me entienden? Así funciona. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando una institución se encuentra con otra, conviven espontáneamente. ¿Bien? Quizás no conviven de manera natural, bruta, ¿sí? Tal cual como es, sino que se entrelazan y pueden haber nuevas modificaciones. ¿Bien? Como ocurre cuando nace una relación de pareja. En una relación de pareja donde ambos se ven por primera vez, ambos provienen de instituciones diferentes. Son familias, pero son familias con pautas de comportamiento diferentes. Entonces, cuando se entrelazan, ellos forman nuevas pautas de comportamiento ahora para su propia familia. Ese entrelazamiento, no es que nosotros me proponga, ¿sabes qué? Yo vengo de una familia así y así. Y el otro me diga, no, ¿sabes qué? Yo vengo de una familia que también funciona así y así. Ya. Entonces, podemos rescatar esto lo dejamos. No, no funciona así la cosa. O sea, en la interacción cotidiana, ambas instituciones se van integrando y van formando y dando pauta a nuevas instituciones. ¿Ya? Perdón, se me fue el esquema.
finalmente nos encontramos con que una institución posee un cuerpo de conocimiento. Es decir, faculta la existencia de reglas de conductas adecuadas. Esto ya lo hemos dicho, ¿ya? Podríamos decir que toda la historia que hemos recabado, dijimos que una institución es histórica. Eso quiere decir que hay una serie de eventos que precedieron a una institución. Bien, entonces eso no solamente forma parte de la historia, sino que forma parte de un cúmulo de ideas, bien, que nos permite vivir en adelante. ¿Ya? O sea, yo, Rolando, por ejemplo, disculpen la autorreferencia, yo tengo 38 años y he vivido un montón de situaciones. Y esas situaciones han gestado un conocimiento en mí que ahora me permite, por ejemplo, tratar con mis hijos de una determinada manera, tratar con mi esposa de una determinada manera, tratar con mi trabajo de una determinada manera. Bien, o sea, aquí nada queda, chiquillos, en el tintero, nada queda al azar. ¿Ya? Todo lo que usted vive es conocimiento que le va a permitir, por ejemplo, tomar decisiones en el futuro respecto a su grupo social. ¿Ya? Ahora, ustedes mismos, al estar en contacto con la universidad, al seguir con sus clases, al interactuar en ellas, están adquiriendo un conocimiento especializado que te va a permitir ejercer más adelante. Bien. Y enfocarte en el tema laboral desde una determinada pauta de comportamientos. Por lo tanto, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice y explicita que toda institución es es un producto absolutamente humano, ¿bien? Y proviene de la interacción entre los miembros de un grupo social. ¿Ya? Chiquillos, hasta este punto, ¿alguna duda? No, ninguna duda, profe. No sé si, pues espero que haya quedado claro. La gracia del esquema es esa. El esquema, chiquillos, está disponible en eCampus. Espera que estoy perdido con el... Ay, sí. Javiera me estaba hablando, o sea, no podía ver el chat. Decir que yo decía que es como si dos o más personas en caso del dinero, por ejemplo, estuvieran conscientes del valor de algo. Claro, Javiera, lo que usted dice es correcto. Bien. En el caso del dinero, ambas personas están conscientes del valor que tiene algo y le dan su significado a algo así. Es como cuando tú le regalas algo significativo a alguien y que para otro no tiene un significado. Imagínate que tú de repente estás y tú ves que en una pareja uno le regala no sé, un palo con una tabla y en la tabla dibujaba una cara. Entonces, oye, y tú ves que la reacción de la pareja es impresionante ante esa tabla que le está que el otro le regaló. Y tú dices, pero ¿cómo se pone tan contenta por una tabla, viejo? ¿Bien? El punto es que esa tabla tiene un valor típico y se le asigna un valor sentimental. Claro, o sea, lo que se acuerdan son los significados. Aquí el papelito del billete pasa a un segundo plano. Perdón. Chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Alguna otra consulta? Dígame, Montserrat. Ah, dígame. Sí, siempre. Será un trabajo. Sí, siempre es un trabajo. ¿Ya? Recuerden que aquí no vamos a hacer pruebas, así. Todo va a ser trabajo de aplicación. ¿Ya?
No he entendido. Ya. Chiquillos, miren, sucede que se me va a acabar el tiempo, pero respecto a eso quiero comentarles algo más, pero lo voy a hacer, les voy a mandar una invitación nuevamente, pero solamente me voy a tomar 10 minutos, ¿bien? Para explicarles en qué va a consistir. ¿Ya? ¿Es Este posible? mismo link, ¿cierto? ¿Cómo? Este mismo link. No, mire, le voy a enviar un link nuevo al correo. ¿Ahora? No, profe, pero podemos hacer este mismo link. ¿Ah, en serio? Sí, Sí, O se sea, pueden utilizar. me son sal- reciclables, son ah, ¿sí? ecológicos. Me salgo y me meto de nuevo. Sí. Así es. Ah, perfecto. Ya, hagamos eso entonces. Ya, vale, profe. Vale. Ok.